el título fue una cuestión que íbamos pensando durante el montaje y surgió la idea de titularla así al final de la película prácticamente. Había otras opciones, una podía ser que también manejábamos demasiado futuro, por la idea de que en la película, bueno, más que en la película, hoy en día la batalla realmente del mercado, la batalla mercantil, el campo de batalla es el del futuro, ¿no? Eso es por lo que pelean desde el lado más mercantil, ¿no? de la sociedad, por comprar el futuro y por hacer que se cumplan una serie de sueños ahora mismo, ¿no? El futuro no tiene ya la función que tenía antes de alguna manera de que se cumplan los sueños, sino que ahora se tiene que cumplir todo inmediatamente, ¿no? Esta es una de las posibles interpretaciones, pero como siempre un título es el espectador quien tiene que intentar ampliar el significado, ¿no? Sobre todo durante el proceso de rodaje, que fue apareciendo la idea de hablar sobre la memoria, de si hoy en día en los lugares que habitamos es necesario el ejercicio de la memoria individual y de la memoria colectiva también. Pero, como digo, fue durante el rodaje y sobre todo en el primer rodaje que tuvimos, que era el de la feria inmobiliaria, allí donde se vendían los resorts, las urbanizaciones, esas nuevas ciudades del futuro, ¿no? Espacios para el futuro. Cuando nos dimos cuenta de que ese espacio, que es un espacio que habla muy bien y refleja muy bien y sintetiza muy bien lo que es hoy las ciudades hoy en día, ¿no? Un espacio como teatral, sin memoria, que está virtualizado, donde toda la mirada del espectador está dirigida en una dirección de la lógica mercantil hacia los logos, donde la gente pasea casi o deambula por esos espacios sin reconocerse, sin mirarse siquiera, ¿no? Porque la mirada está dirigida en esa dirección del mercado, ¿no? O sea, que está organizado según esa lógica del mercado. Y eso fue lo primero que rodamos. Cuando empezamos a montar ese material y a visionarlo, leímos también un ensayo que se fue apoderando un poco de la película, que era un ensayo de Francis Yates que se llamaba El arte de la memoria. Precisamente con la lectura de ese libro, donde explica, bueno, es un poco largo para explicarlo, pero donde hay dos ideas que son muy interesantes, donde dice cómo el espacio arquitectónico servía para recordar también, como el arte de la memoria que inventaron los griegos, y cómo también las ciudades guardaban un discurso, ¿no? Dentro de ellas en la construcción de las ciudades antiguas de la Grecia clásica. Entonces, esta idea de la memoria fue acompasando un poco el trabajo del rodaje y del montaje. Un paso hacia atrás, como tú comentas, que la película da un paso hacia atrás, vamos hacia el futuro, pero también la pregunta de si hoy es necesaria la memoria, ¿no? Porque la idea era no solo de la memoria como recuerdos, no solo como la memoria individual de cada uno como recuerdos, sino la idea de que la memoria también es conocimiento, nos ayuda, si tenemos presente la experiencia de otras personas en el pasado, ese es un conocimiento de una experiencia vivida que también nos ayuda en la vida, ¿no? en el futuro. Y de eso precisamente se encargó la literatura, se encargó el arte, ¿no? Y incluso las ciudades también hablaban de esa experiencia vivida, ¿no? Entonces, quizás por ese doble plano, ¿no? Está ese intento de ir hacia atrás, ¿no? También, sí. Sobre todo ese sentido del humor que hay en la película, en los gags, en la forma de expresar, de mostrar con la cámara esos espacios que, como la feria inmobiliaria, tienen, era como si hubiese para nosotros una puesta en escena, como un pequeño escenario, un teatro, ¿no? Y cuando lo filmábamos, y hay gags visuales que para mí recuerdan un poco esa forma de mostrar el espacio de Jacques Tati, ¿no? Un espacio que es incómodo para el hombre, en el que hay
muchas trompe-l'œil, ¿no? O sea, muchas sensaciones de espacios virtuales detrás de los personajes, ¿no? Y que hay también, como digo, esos trompe-l'œil, no sé cómo se dice ahora en castellano, esa idea. Y eso fue durante el rodaje, precisamente, cuando íbamos encontrando aquello que estaba delante de la cámara, ¿no? Por otro lado, también entre los personajes que filmábamos hay una sensación de que todos están participando de un juego, que tampoco ellos mismos se lo creen y dicen, bueno, estamos jugando, pero esto es así, ¿no? Y cuando filmas a personas como, por ejemplo, los brokers o los agentes inmobiliarios que están intentando vender sueños, los resorts y tal, hay una sensación de puesta en escena, ¿no? Y eso tiene un lado también teatral y un lado cómico, porque ahí, como decía, nosotros los veíamos cómo estaban haciendo esa puesta en escena, ¿no? Y cómo aquello era muy teatral, ¿no? En la forma. Y era divertido la forma en que ellos intentaban vender también, ¿no? Es triste, pero a la vez tenía su lado cómico, ¿no? De esa puesta en escena y de sentirlos casi como actores. Lo mismo que los brokers o lo mismo que los gurús. Hay una sensación de una sobreactuación, de un juego teatral, ¿no? En el que participan. Y esto tiene que ver con una cosa que no recuerdo si era Godard quien decía, y hablando de Weissman, ¿no? Y de Van der Keuken, decían, a veces un cineasta intenta desvelar con la cámara la puesta en escena de la realidad, ¿no? No es que hagas tú una puesta en escena, sino que la cámara intenta revelar ese juego, esa puesta en escena, ¿no? Y para nosotros todos esos espacios que filmábamos eran en realidad una puesta en escena, no los veíamos así. Al contrario que en los encants, donde el espacio, las relaciones son mucho más humanas y no hay esa necesidad de estar fingiendo un personaje, de intentar vender algo, ¿no?